Purkinje. ¿Ok? Y hay otras fibras que se conocen como las fibras musgosas que hacen una sinapsis que es bastante compleja, que se conoce como el glomérulo cerebelar, en que esta entrada, ¿no es cierto?, esta entrada de información al cerebelo impacta, ¿no es cierto?, en una célula granular que tiene una suerte de interneuronas muy similar a la interneurona GABAérgica en la médula espinal y del frotarse y todo ese chamuyo que me dieron en la prueba. Y de ahí se proyectan acciones desde esta segunda neurona granular hacia la capa de Purkinje, en donde se generan las sinapsis, como se los voy a mostrar en otra esquemita. ¿Ya? Entonces tenemos 3 capas, 5 tipos de neuronas, pero las principales van a ser lejos las Purkinje, y 2 tipos de entradas: trepadoras, que trepan directamente hasta lo más arriba, y las granulares, que hacen una sinapsis extra. En este esquema capaz que se vea un poco más. Esta entonces es la neurona de Purkinje. ¿Ya? Cuando se estudia circuitería cerebelar, generalmente uno registra esta neurona, porque sabemos que esta neurona es la que interactúa con los núcleos profundos que generan la salida de la información. ¿Ok? Entonces lo que vemos es que la característica de la neurona de Purkinje está en la capa de Purkinje, que es muy marcada porque, como les digo, es muy densa, entonces se ve más oscura, pero la arborización dendrítica de Purkinje, que es muy frondoso el territorio dendrítico, está en la capa más externa, en la capa molecular. ¿Ok? Y lo que uno observa entonces es que estas fibras trepadoras hacen muchísimas sinapsis. ¿Ok? Entonces una fibra trepadora puede estar haciendo decenas de miles de sinapsis con una sola fibra, con una sola célula de Purkinje. ¿Ok? Y la otra tipo de entrada, que se conoce como las fibras musgosas, y estas se llaman musgosas porque cuando uno ve las terminaciones, en vez de ser una clásica terminación así, uno ve que está llena de lo que parecieran ser espinas, que son micro terminales presinápticos. ¿Ok? Entonces hay mucha... la complejidad sináptica en cerebelo es muy alta, por la densidad de las células, por la cantidad de sinapsis que se generan, y porque hay mucha interacción. La sinapsis es una sinapsis perforada. ¿Se acuerdan que alguna vez mencionamos eso? No es lo clásico de una presináptica y una postsináptica, sino que interactúan en muchos eventos citoarquitectónicos de la misma neurona. ¿Ok? Pero aquí entonces la fibra musgosa hace sinapsis con las células o neuronas granulares, ¿no es cierto?, en la capa más interna, y esta emite una proyección que es bien particular, que se conoce como las fibras en paralelo, es decir, el axón de la célula granular llega hasta la capa molecular y literalmente se divide en 2. ¿Ok? Y entonces las fibras en paralelo cubren una gran extensión de la capa molecular y generan mucho contacto sináptico con muchas fibras de Purkinje. ¿Sí? Entonces la característica es que vemos que una fibra en paralelo puede hacer sinapsis con muchísimas neuronas de Purkinje, y una neurona de Purkinje puede recibir información de muchísimas células en paralelo. ¿Ok? Hay estudios de algo que a ustedes les faltaría, que se conoce como modelos matemáticos de la cognición cerebelar, es decir, buscando modelos idealizados del procesamiento de la información, y básicamente todos esos modelos finalmente sugieren que la disposición biológica que tiene esto es la óptima para el mayor grado de comunicación entre las células. Es decir, no podríamos tener un sistema en que las células conversen tanto como en esta disposición. Se fijan que una de Purkinje recibe porque esto está simplificado, por cierto, de cientos de miles de fibras en paralelo, pero que cada una de las fibras en paralelo conecta con cientos de miles de Purkinje, hay gran densidad neuronal, pero realmente el trabajo en cerebelo el trabajo sináptico en cerebelo es muy intenso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Profe, es por esa misma interacción que el cerebelo tiene
función de corregir ese error que decía? En parte sí. Hay dos tipos de propuestas respecto a eso, pero sabemos que, por cierto, la capacidad de una célula de Purkinje de recibir, por ejemplo, de las fibras trepadoras y de la mucosa al mismo tiempo les ayuda a cotejar señales. Pero además, debe haber otro esquema, porque estas mismas fibras pueden conversar directamente con... Aquí está simplificado, de hecho, porque estas fibras trepadoras también hacen un contacto sináptico con los núcleos profundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que el núcleo profundo recibe la información cruda, no elaborada, y después de procesarse en el cerebelo. Y en parte, en esa diferencia entre la información silvestre que viene llegando de las cortezas visuales, recuerden que mucha de esta información es la que está descargando la corteza motora, es decir, la que está a punto de salir por la vía corticoespinal. ¿Ok? Entonces, estos núcleos reciben esa información y después de que el cerebelo la procesó. Entonces, se cree que esa capacidad, que es algo que se estudia mucho, pero no ha sido dilucidado el mecanismo, digamos, descansa tanto en las capacidades Purkinje de recibir una Purkinje de ambos tipos de fibra muchas veces, pero además del núcleo profundo de recibir la información silvestre y la información procesada. ¿Sí? Este esquema, de nuevo, es la lógica que yo tengo a veces, que no sé si les funciona o no, de ponerle harto texto para que después la puedan leer y de seguirla. Sí. Pero de alguna manera, digamos, es una suerte de resumen de esa idea, y aquí hay unas flechitas que indican el flujo de información. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que sería menester que ustedes tengan presente, ¿no es cierto? Que el destino final de toda la información sensorial son las neuronas de Purkinje. Si uno agrega una gotita de lidocaína o cualquier anestésico de canales de sodio a la salida del axón de la Purkinje, uno anestesia completamente la función cerebelar. Es decir, la información tiene que pasar por Purkinje para que tengamos una función cerebelar efectiva. ¿Ya? Y como les decía, entonces aquí lo que se trata de visualizar es las fibras trepadoras que llegan directamente a hacer sinapsis con el territorio dendrítico de las Purkinje, y las granulares